Es un placer poder estar aquí una tarde más. Yo voy a compartir con la iglesia unos pasajes. Yo no sé lo que me ha pasado con este golpe, que es lo que más trabajo me ha costado. Lo que más trabajo me ha costado es así que también antes de empezar pido que la verdad, como dice nuestro hermano Nicolás, que oremos por el que va a compartir la palabra, porque no es tarea fácil. No es tarea fácil. Y, hombre, hay unas veces que es más fácil que otras. Yo creo que en más de 30 años que he preparado, no me ha costado ninguno tanto trabajo como este. Y yo todavía no sé cómo, pero ninguno me ha costado tantísimo, la verdad. Ninguno me ha costado. Y en fin, siempre las cosas no son iguales, ¿vale? Hay veces que nos cuesta más y otras veces pues, son más sencillas. Pero todo el que te diga que la vida es fácil te está engañando. ¿Sí? ¿Nos engaña o no nos engaña? Que sí. Nos está engañando. Y si te viene uno predicando por ahí y te dice que ven a Cristo y ya se te acaban todos los problemas. Mentira. Muchas veces cuanto más problemas después muchas veces más problemas hay, incluso con la familia dentro de casa. Porque todo el mundo no tenemos la suerte de que se conviertan todos en el mismo día o en el mismo golpe. Porque hay algunos que sí, y además lo vamos a ver también. Si Dios quiere en la Escritura lo vamos a ver, pero hay otros que no. Se convierte nada más que uno y hay 10 o 12 o 15 en casa o lo que sea, tantos en contra. Después la familia, después los parientes. Se ponen en contra. Yo no sé si a ustedes os ha pasado también, me ha pasado a mí solo. Se ponen en contra. Y sabes que bien, que lo bien que tú ibas y ahora fíjate tú, ahora has perdido la cabeza. Ahora has perdido la cabeza. ¿Sí? A mí me ha pasado con mi familia. Lo que pasa con la gente de la calle no me he hecho cuenta. Entonces yo quiero, porque ya hacía mucho tiempo, milagros a medianoche. Milagros a medianoche. Mi madre siempre me decía, mi madre no sabía leer, pero su padre en los últimos años leía la Biblia y lo reunía alrededor de la mesa, lo que no sé si era antes de comer o después, entonces no lo comía. Y entonces pues le leía las escrituras, el hombre leía las escrituras y ella pues algunas cosas de las que me decía, después cuando yo cogí la Biblia, dije, uy, por cierto me lo enseñó mi madre. ¿Cómo ella lo sabía sin saber leer? Lo había memorizado de su padre y me la había enseñado. Entonces me decía, y también se dice, y es verdad, que las horas más pesadas de la noche son de las 12 a las 3 de la mañana. Casi siempre se habla más de lo malo que de lo bueno, que de la hora de las tinieblas, que los que obran el mal se aprovechan esas horas para hacer su hechizo, magia negra, todo lo que le quiera decir, porque eso tiene miles de nombres, miles de cosas. Porque hay mucha gente haciendo el mal, y sobre todo contra la familia y contra la iglesia, que son las dos instituciones que instituyó, que Dios creó, las más importantes. Entonces, muchas veces no echamos cuenta en esto, pero el enemigo, el objetivo principal aquí en la Cristina es destruir la iglesia, el que predique el Evangelio. Todo el que predique el Evangelio está en el punto de mira, porque no le conviene que se predique el Evangelio. No le conviene. Entonces, siempre, pero hay muchas cosas buenas, Dios hace cosas grandes a medianoche.
Antes, pues, en otro tiempo, la vigilia, la noche está dividida, para los que no saben, en 4 vigilias. En 4 vigilias. Una de las 6 de la tarde a las 9, no voy a preguntar quién lo sabe, ni nada. De las 6 a las 9, la primera, de las 9, ahora pues sería plenamente de día. De las 6 a las 9 de día. En el invierno depende también los cambios de hora y las políticas, yo qué sé, ya son cosas que hay veces que en el invierno a las 6 o 6 algo ya se pone el sol. Se pone el sol antes de las 7. Yo dejé de trabajar los albañiles porque no me gustaba el horario, me gustaba más el horario del campo, que se daba de manos antes. Y cuando tenía que limpiar las herramientas, cuando empecé de peor, digo, esto no es para mí. Yo me voy de aquí. Y yo, no es por nada, pero yo en mi casa he hecho muchísimas cosas de albañilería, pero y otras cosas no las he hecho porque no quiero hacerlas. No me he complicado con hacerlas, yo no las hago, puedo estar los albañiles para hacerlas. La segunda vigilia pues es de las 9 de la noche a las 12. A las 12 de la noche. Y la tercera vigilia pues ya empieza, está la cosa ahí en la medianoche en las 12. De 12 a 3 de la mañana. Y la última vigilia pues ya es de las 3 a las 6. Y hoy vamos a ver algunos milagros, algunos prodigios, liberaciones, puertas que se abren, cadenas que se rompen a medianoche. Va a ser algo corto, no va a ser de 2 horas, ni mucho menos. Yo creo que en menos tiempo termino. Vamos a ver lo de Egipto. Egipto, la última plaga que ya Dios envió. Y quiero también comentar, no es por política, ni por gobierno, ni nada de eso, pero a mí una vez me dijo un hombre que se mató con el tractor, dueño del surtidor de Villablanca, uno de los 3 hermanos, tuvo la legión, tenía 37 años, yo sí. Llegó a teniente, lo jubilaron de capitán, y usted se vaya para casa, aquí hay muchos tenientes, usted quiere ir con la paga entera y se va con 37 años. Y el hombre se vino cuando empezó esta guerra de Irak, en el 90 y tanto, o en el 2001, ahí hicieron 2 fases, hicieron una, le dejaron a media, después otra vez, porque decían que tenían armas de destrucción masiva, y como son países que lo primero que hace es amenazar, si el día que la tenga acabo con Israel, acabo con Estados Unidos, entonces pues, ¿cómo te vamos a dejar que las fabriques? O que las tengas en tu poder si estás diciendo que te vas a matar. Entonces, a esta gente, a Saddam Hussein le dieron la opción de irse al exilio. Y yo antes pues echaba gasolina y hablaba con este hombre y me decía, decirle eso a un árabe. Consciente que lo mate, no se va. Esos son totalmente más que cabezones. No son muy duros de cabeza, no ceden. Como está pasando ahora, o lo dirán, que no cede el paso para que pase. Y la amenaza con esto, que no puede ser, no se baja ante el burro. Entonces, la historia del faraón la conocemos, unos por la Biblia y otros por películas, que mandó 10 plagas y no cedía. Mandaba una plaga, ni mijita. Le mandaba otra vez, Dios mandaba a Moisés, y Moisés iba, hablaba con él y que no. Ya tuvo que mandar la última plaga. Vamos a ver el 11, Éxodo 11, versos del 4 al 6. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré
por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Todo primogénito de las bestias, es decir, que todo primogénito moriría en esa noche. Porque Jehová le había dicho, dile al faraón que esta noche, a medianoche, pasará esto. Ahora vamos a ver en el 12, en el verso 29, a lo mejor en algunos sitios leeré algunos versículos más de los que están escritos, porque ya digo que me ha costado media hora, la verdad, que me ha costado mucho. Muerte de los primogénitos. 29, 12, 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Es decir, que todos tenían que morir, porque esta es la última de las 10 plagas. La última de las 10 plagas. Eso no lo he puesto yo escrito. En el 30. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Claro, en todas las casas había un primogénito. Y hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y servid a Jehová como habéis dicho. Es que Dios tuvo que tratar de una manera ya tan fuerte, tan dura, porque es que hay personas que la verdad dicen no a la guerra. Yo digo que sí, que no a la guerra. ¿Quién quiere guerra? Y la guerra no es que trae miseria, hambre, destrucción, violación, de todas esas cosas. Pero es que Jesús decía que era necesario que las hubiera. Dice, es necesario que haya guerra. Y él lo dijo, es que es necesario que las haya. Porque es que hay personas que no se puede relacionar con ellas. Es imposible. Es imposible. Querer hacer un trato, porque yo la verdad que no entiendo mucho de guerra ni de política, pero estoy viendo con este conflicto que hay, y yo pienso que nosotros somos responsables. Nosotros somos responsables, porque nosotros somos responsables no estamos en el mundo, como dicen, no, pero nosotros somos responsables de las cosas del mundo. Porque somos intercesores. Y nuestra obligación y nuestro deber, hay muchos años que ya estoy orando por las naciones, sin saber lo de las guerras, ni mucho más. Pero, Señor, yo lo sentía de parte de que tenía que orar por eso. Y mira, y un par de noches, a tiempos atrás, me levanté como a las 6 de la mañana porque sentía mal todos los días. Y ya a la otra noche, a la quinta de la noche, digo, Señor, yo quiero seguir levantando a las 3. A las 3 en punto despierto. A las 3 en punto despierto. Digo, Señor, yo quiero levantarme a las 3. Aunque no duerma así seguido, yo quiero levantarme a las 3 porque después me quedo mejor. Y entonces tenemos la obligación de orar por los gobiernos, de orar por las naciones. Tenemos esa obligación. Tenemos obligación también por las lluvias, de que Dios mande una lluvia ordenada, que no haya destrozos, ¿sí? No le vamos a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas, pero sí podemos interceder delante de Él,
interceder por clemencia, por misericordia, delante de él, como lo hacía Moisés, porque en una ocasión le dije, bueno, si vas a destruir tu pueblo, bórrame a mí de tu libro. Y tomad también vuestras ovejas, el 32, y vuestras vacas, como habéis dicho. Ido y bendecirme también a mí. Ya pides la bendición. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa, echándole de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Ya le vieron las orejas al lobo. Y llevó al pueblo su masa antes que se leudara, y su masa envuelta en sus sábanas, sobre sus hombros. Y hicieron los egipcios de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y les dieron cuanto pedían. Y así despojaron a los egipcios. Así que despojaron con gran riqueza. Así que Dios tuvo que obrar duramente, y con nosotros muchas veces nos pasa también lo mismo. No solamente con los egipcios, sino conmigo y contigo. Cuando seamos cabezones y duros de eso, muchas veces tenemos que pasar por situaciones muy fuertes, muy desagradables. Muy fuertes. Yo escuché una vez a uno que predicaba y dice, Dios usa la mano derecha, pero cuando uno se le echa cuenta usa la izquierda. Entonces es terrible. Eso a lo mejor no viene en la Biblia, yo creo que no lo he leído, pero qué fuerte. Voy a leer otro pasaje también que está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos del 25 al 40. El poder de la oración a medianoche. Las cadenas de los presos se soltó siendo un milagro de liberación. Vamos a leerlo ahora aquí. Vamos a leer todo esto. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Vemos como Pedro intercede por todos, y por el carcelero. No te vayas a hacer ningún daño porque todos estamos aquí. Y no nos ha ido nadie se ha escapado. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjate qué milagro, ¿eh? No solamente fue el milagro de liberarse, de caerse, soltarse las cadenas, no, que este hombre se convierte y le pregunta qué debo hacer para ser salvo. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolo en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas
Y enseguida se bautizó él con los suyos. Se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marcharos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Viendo, les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Hay aquí algo más importante, por eso he llegado aquí leyendo. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. ¿Sabéis quién es Lidia, verdad? ¿No sabéis quién es Lidia? Ahora os lo voy a explicar. Entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia, pues está aquí en el mismo, está aquí en el 16, del 11, ay Dios mío, del 11 al 15, encarcelados en Filipo. Ellos cuando cantaron, ellos habían sido encarcelados, habían dado una gran paliza, o le habían echado un demonio de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, y como aquella gente rica, aquella muchacha con la adivinación le proporcionaba gran riqueza, gran ganancia, pues los metieron en la cárcel porque era gente influyente. ¿Qué pasa ahora? Ahora cuando hay un gobernante que habla la verdad, pues lo quitan del medio, porque es que el mundo entero se pone en su contra. Los otros gobernantes empiezan con los derechos humanos y con los otros y con los otros. Claro. Y yo digo, y además que tienen derechos humanos los delincuentes, los que están en la cárcel, los que han muerto asesinados, eso nadie los nombra. Y en aquellos tiempos era lo mismo, no es que, dice, encarcelados en Filipo, zarpando pues de Troas, esto está en Hechos 16 del 11 al 15, porque no lo voy a leer todo. Zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Somatras, y el día siguiente a Neópolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Una colonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solíamos hacer la oración. Sentados, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Qué valientes las mujeres. Fíjate tú. Dice que sentados hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ella adoraba a Dios, sí, yo creo que sin conocerlo. Ella adoraba a Dios porque había mucho, y hay mucha gente que adora a Dios sin conocerlo, mucha gente. Yo lo sé por las escrituras. Adoraba a Dios y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermano, el Señor tiene que abrir nuestro corazón, si no es imposible. Como nuestro corazón sea duro, sea cerrado. Como ya digo, por algunas cosas que escucho en los telediarios, escucho en las redes no es muy fiable, y en los telediarios a lo mejor. No digo nada, pero también que quieren hacer la paz, pero hay gente que no quiere la paz de ninguna manera. Prefieren morir en el intento, pero de ninguna manera. Entonces dice que esta mujer, mientras escuchaba, dice que Dios abrió el corazón de ella para que entendiera lo que Pablo decía. Y nosotros también, ¿cuántas veces escuchamos y leemos y no entendemos? O eso nada más que me pasa a mí. Porque después tenemos la costumbre de decir, no, que la palabra de Dios es clara. ¿Clara? Porque hay tantas iglesias, porque hay tantas denominaciones, mismo dentro de los evangelistas. Es que la palabra del Señor es muy clara. No es tan clara. Y si es clara, nosotros la hacemos turbia. La torcemos, como dicen también las cartas por ahí de Tito. Dice Pablo, dice, muchos tuercen las escrituras para su propia perdición. Viven engañando y siendo engañados. Viven engañando y siendo engañados. Y hay muchos que dicen, no, es que la palabra, muchos y muchas, la escuchan yo, que la palabra del Señor es clara. En los libros de Daniel, si no leen el último capítulo, cuando dice, estas palabras de Daniel están selladas hasta el fin. Nadie las puede entender. Nadie. Y hay otras cosas. La segunda venida de Cristo, Jesús le dijo a sus discípulos, esto ni los ángeles ni yo, ni el Hijo del Hombre, nadie lo sabe, solamente el Padre. Nadie lo sabe. Y hay muchos por ahí que lo están profetizando, otros hablan de señales, que sí, que hay señales, pero que hay muchos que intentan meterse en caminos donde no lo llaman, donde no los pertenece. Sí, yo sé que hay profecías, que hoy hay ministerios proféticos, y además que son bíblicos, que yo estoy viendo vídeos del año 2017, está ocurriendo exactamente lo mismo que profetizaron. Exacto, lo mismo que dijeron que iba a ocurrir, está ocurriendo. Hay profetas reconocidos, están ahí en las redes sociales, que todo lo que está en las redes sociales no es malo. Lo que pasa es que, claro, hay que discernir entre una cosa, entre lo bueno y lo malo. Y sí, que es muy importante el espíritu de discernimiento, para saber qué espíritu es el que está obrando en cada momento, cada persona. La persona que está hablando, si está obrando por el Espíritu de Dios o no. Y la congregación es obligatorio. Por lo menos tenemos que intentar buscarlo, pedirlo. Espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de discernimiento. No es que todos vayamos a profetizar, yo no digo ahora que todos vayan, pero si una persona siente de profetizar, pues no debe de prohibirlo, porque si Dios te llama y te lo pone, pues debe de ser. Lo que pasa es que creo que es el ministerio que más santidad requiere, el de profecía, para que el diablo no se meta. Porque si hay pecado en el profeta, el diablo se va a meter. Y cada vez será menos el Espíritu de Dios y cada vez será más lo negativo. Entonces, hermano, esta mujer, voy a leer el 15, dice, cuando fue bautizada y su familia, que es el primo, qué alegría, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ella obligó a Pablo y a Silas a quedarse en su casa. Y cuando salieron de la cárcel, en el verso 40 también, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Bueno,
Vemos que esta era una mujer que fue la primera mujer que se conoce cristiana en Europa, la primera mujer que recibió el Evangelio, de toda Europa, la primera. Y era una mujer vendedora de púrpura, una mujer que vendía y era una mujer hospedadora, era una mujer, ya te digo que ella adoraba a Dios. Fíjate cómo era que Dios le mandó, de tal manera le mandó que abrió el corazón de ella para que entendiera lo que Pablo estaba predicando, lo que estaba enseñando. Y muchas veces nosotros deberemos de pedirlo siempre, Señor, ábreme, a saber qué es, cuando estamos leyendo, porque muchas veces leemos así por encima de pasada y nos quedamos casi lo mismo. Si Dios no, es que no entra aquí dentro. No entra aquí dentro. Yo leí una vez, no sé dónde, no me acuerdo, y había unos patos en un sitio que había mucho hielo, y dice que los patos, ellos le ponían patines, y los patos se deslizaban por el hielo. Pero dice, el que escribió, dice, pero no tenían puesto su corazón en lo que estaban haciendo. Y nosotros, por lo menos a mí, ustedes sois más especiales, mejores. Entonces, nosotros muchas veces podemos estar orando y no tenemos puesto nuestro corazón en lo que estamos orando. Podemos estar leyendo la palabra y estar pensando en otra cosa de lo que vamos a hacer mañana. O eso me pasa a mí solo. Hombre, ayudarme, porque si no, me siento, me tenéis que ayudar un poquito, porque no. Y yo muchas veces pues, intenta uno enfadarse con uno mismo, pero la verdad es que no podemos estar con un pie, que me gustan las cosas del mundo, me gusta el pecado, porque el pecado entra agradando. Porque si no agradara nadie pecaba, no pecábamos ninguno. Es que el pecado tiene el atractivo, tiene el agrado. Si no agradara, no. El diablo no engañaba a ninguno. Si se presentara siempre con los cuernos y con el hierro así, con los pinchos y eso, y echando llamas de fuego por la boca, ¿no te crees que iba a engañar? ¿O no? Pero que se presenta de buena manera. Voy a leer otro pasaje más y ya termino. Voy a leer ahora en Jueces 16, verso 3, voy a leer lo de Sansón. No, Jueces 16, verso 3. Y yo me voy a leer. Sansón fue un hombre fuerte, escogido por Dios desde antes de que fuera concebido, fue escogido. Ya se le mandó a su padre y a su madre, vino el ángel diciéndole a su madre lo que tenían niños que comer y lo que tenía que comer ella de que se quedaran cintas. No podía comer cualquier cosa. Tenía una alimentación especial y el niño, como tenía que ser niño educado, después vino el ángel, habló con su padre, dónde tenía que coger la esposa. Tenía que ser hebreo, no podía ser de otros países. Pero este hombre hizo todo lo que le dio la gana. Todo lo que le gustaba hizo, todo lo que le pareció. A él no le importó obedecer a Dios. Él hizo lo que él pagó las consecuencias. Terminó, pues, al final terminó en la cárcel, muriendo en el molino de la cárcel. El diablo le sacó los ojos. Porque es que nada más que andaba detrás de la falda, detrás de los vestidos. Nada más que veía una mujer y ya se perdía. Yo escuché una vez una predicadora decía, me lo dijo a mí, pues yo hablé con ella, y decía, fue un pringado porque se dejaba arrastrar por las mujeres. En el verso 3
Yo voy a leer, del 1 al 3. 16 del 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá y lo rodearemos y acecharemos toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados y toda aquella noche diciendo hasta la luz de la mañana. Entonces lo tomaremos. Lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Fíjate tú la fuerza, una fuerza tan grande, porque era una fuerza que no era natural. Él se creía que aquello era suyo. Yo pienso que sí, que él se creía que era su yo, que era él el que hacía esas cosas. Él se creía que era él. Porque después en su final, pues, resulta que una mujer lo engaña 3 veces. Claro, la Dalila también, otra mujer. En fin, lo engaña 3 veces. Tú me tienes que decir la verdad porque tú no... Sí, lo engañó 3 veces. Hasta que al final le descubrió el secreto. Y lo pagó muy caro. Lo pagó muy caro porque lo prendieron. Él se creía que era como siempre, que era como las otras veces y que iba a salir pues con victoria. Pero ¿qué le pasó? Que le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en el molino de la cárcel. Allí se cachondearon de él, se rieron de él, hasta aquel día que lo trajeron, porque hicieron una fiesta y se vamos a traerlo para que nos divierta. Y aquel día fue cuando él murió, que destrozó, lo pusieron al lado de los pilares del templo y tiró el templo y murió él con 3.000 filisteos, que fue la matanza más grande que hizo. Sansón arranca las puertas de la ciudad de Gaza. Sansón solo confiaba en su fuerza. No tenía disciplina. No andaba en santidad. No obedecía a Dios. Hacía lo que le parecía y lo que quería. Hacía lo que le gustaba. Era un hombre carnal y le costó muy caro. Le sacaron los ojos y lo pusieron a moler en el molino de la cárcel. Y el diablo hizo de él un juguete que se cachondeó de él. Lo mismo que puede hacer contigo, puede hacer conmigo. La verdad, a mí me está llamando últimamente mucho lo de la santidad. Porque muchas veces queremos vivir las 2 vidas, la vida del mundo, ver las cosas que el mundo ve, escuchar lo que escucha. Y queremos las cosas de Dios, queremos las 2 cosas. Y nuestro corazón no cabe las 2 cosas. No cabe las 2 cosas porque Dios no se siente cómodo donde hay pecado, donde hay impureza, donde hay injusticia. Eso Dios no lo agrada. Hermanos y hermanas, que Dios bendiga. Yo los animo también a que busquemos la santidad, busquemos la justicia, busquemos la voluntad de Dios, agradarle y servirle. Porque es que si no estamos perdiendo el tiempo, estamos solamente viniendo a pasar un rato. Que Dios bendiga. Amén.